Creemos que La Maldición del Perla Negra es solo una película de piratas, hasta que la vemos con atención, porque esta no es una historia de barcos y espadas, son historias sobre libertad, identidad y lo que pasa cuando vivir para siempre deja de tener sentido. Yo soy Yadrix y hoy vamos a desarmar esta película escena por escena, para entender el porqué detrás del humor y la aventura se esconde una de las reflexiones más oscuras de Disney. Acompáñame. La película no empieza con un pirata, ni con una espada, ni con una broma, empieza con el mar. Y eso ya te dice algo. El mar en esa historia no es solo un escenario, es una fuerza que decide, que separa, que arrastra, y entre restos de un naufragio aparece un niño aferrado a una tabla. Inconsciente, sin nombre, sin historia, prácticamente aledaño a algún accidente muy reciente. Ese niño es Will Turner. Y desde el primer minuto de la película te está diciendo algo muy incómodo. Y es que hay personas cuya vida queda marcada antes de que puedan elegir nada. Elizabeth también es una niña. Es prácticamente quien lo rescata. No porque se lo ordenen, no porque sea su deber, sino porque siente compasión, algún tipo de empatía. Y aquí ocurre uno de los actos más importantes de toda la película. Ella encuentra el medallón azteca y decide quedárselo. No por ambición, no por maldad, sino por intuición. Porque incluso de niña entiende que ese objeto no es cualquier cosa. Esta escena es clave porque nos muestra cómo decisiones pequeñas, hechas sin la información incompleta, puede convertirse en el origen de tragedias enormes. Y la maldición empieza cuando los piratas roban el oro. Empieza cuando alguien decide guardar un secreto. Años después, Elizabeth ya no es una niña curiosa, ahora es una joven atrapada en un corsé. Literalmente y emocionalmente. Port Royal representa la civilización, el orden, la corrección, pero también representa la asfixia. Todo está estructurado para que las personas cumplan un papel, no para que sean felices. Elizabeth no está triste porque su vida sea mala, sino que está triste porque no es la vida que ella quiere vivir. Cuando se desmaya y cae en el mar, la escena funciona como una metáfora brutal. Su cuerpo colapsa porque no puede respirar dentro del rol que le impusieron. El agua, que debería significar peligro, termina siendo el único lugar donde es salvada. Y quien la salva no es un caballero honorable, sino un pirata. Desde aquí la película empieza a cuestionar quiénes son realmente los buenos y quiénes solo parecen serlo. La entrada de Jack Sparrow es una declaración filosófica completa. Llega solo, en un barco que se hunde, sin reputación visible, sin absolutamente nada, excepto identidad. Jack Sparrow no necesita impresionar a nadie, porque él ya se conoce. Y eso incomoda profundamente a un mundo que mide el valor por títulos, cargos y pertenencias. Jack camina por Port Royal como alguien que no le debe explicaciones a nadie, no pide permiso para existir, y eso, aunque parezca gracioso, es profundamente subversivo. La película usa el humor para decir algo muy serio. A veces la mayoría o la mayor parte de forma de libertad es no tomarte en serio las reglas que otros consideran sagradas. Jack no tarda en ser arrestado, no porque haya hecho algo en ese momento, sino porque su sola presencia es una amenaza. El sistema no sabe qué hacer con alguien que no encaja, así que hace lo único que sabe: encerrarlo. Aquí la película critica de forma muy sutil cómo las estructuras de poder prefieren eliminar lo que no entienden antes de cuestionarse qué función tienen ellas en el mundo. Jack habla, bromea, intenta negociar, pero nada de eso importa. No hay diálogo posible cuando ya te pusieron la etiqueta. Hasta esta escena no es solo sobre piratas, es sobre cualquier persona que ha sido juzgada antes de poder dar alguna explicación. Adentrándonos más en la película, llegamos al ataque del Perla Negra en Port Royal. El ataque de Perla Negra no es caótico, y eso es lo que lo vuelve aterrador. No vienen a conquistar, no vienen a destruir por placer, vienen a recuperar algo. La tripulación se mueve como si siguiera una misión inevitable. No sienten culpa, no sienten urgencia emocional, solo obedecen a una necesidad. ¿Ya sabes cuál es? El medallón de Elizabeth Swann. La noche, el fuego y el silencio con el que operan refuerzan una idea clave. Cuando alguien pierde la capacidad de sentir, también pierde la capacidad de dudar. Y eso es lo que los convierte en monstruos mucho más peligrosos que los villanos tradicionales que hemos visto a lo largo de las películas. Por otra parte, Elizabeth, acorralada, hace lo único que se le ocurre para poder sobrevivir: mentir. Dice que su apellido es Turner. Lo hace sin saber que ese nombre está directamente conectado con la maldición. Esta escena es trágica porque demuestra cómo a veces intentamos salvarnos usando herramientas que simplemente no entendemos. Los nombres en esta historia no son solo identificadores, son herencias, son deudas,
son cadenas invisibles y Elizabeth no es castigada por mentir, es castigada por no conocer la historia que carga ese apellido. Cuando Will rescata a Jack y pelea contra los soldados, la película nos revela algo muy importante. Will siempre ha sido excepcional, solo que nunca se permitió serlo. Su talento con la espada no es aprendido de ningún lado, es algo que lleva dentro, pero simplemente lo escondió porque no encajaba con la vida que le tocó. Y esta escena habla de todas las personas que se arrepienten y que reprimen para no incomodar a los demás. Aquellas personas que hacen pequeñas cosas para no destacar y que eligen la seguridad por encima de la autenticidad. Will no descubre quién es aquí, aún no. Sigue siendo el espectador el que solamente sabe y lo descubre. Más adelante en la película, el robo del Interceptor no es un acto heroico ni clásico. Es torpe, improvisado, caótico, pero más allá de la realidad, muy interesante. Aquí la película plantea que a veces la libertad no llega con un plan específico, sino que hay una decisión inesperada que la sigues por simple intuición. Jack y Will no saben exactamente a dónde van, solo saben que no pueden quedarse. Este momento marca un punto sin retorno, porque ya hay una vida a la cual volver y eso da miedo desde el principio, pero también es liberador para Will. En el viaje hacia Tortuga, Jack empieza a hablar de su pasado, pero siempre se guarda algo. Habla del Perla Negra como alguien que perdió más que algo material, como un simple barco. Perdió su lugar en el mundo y cuando alguien pierde su identidad, todos los demás se vuelve secundario. Jack no busca venganza por orgullo, busca recuperación. Quiere volver a ser alguien completo y le falta su perla negra. Y eso lo humaniza más de lo que cualquier discurso heroico podría hacerlo. Llegando a Tortuga se dan de cuenta que la isla es sucia, desordenada y excesivamente alcohólica, pero llegan y se dan de cuenta de que es un lugar donde nadie finge, nadie pide disculpas por existir, nadie toma represiones contra los otros, simplemente fluye la vida común y corriente. Jack se mueve con naturalidad porque en ese lugar, a diferencia de Port Royal, no exige máscaras. Esta escena plantea una pregunta incómoda: ¿qué es realmente la civilización de Port Royal y qué es solo apariencia que transmiten esos ciudadanos? Aquí se forma la tripulación, aquí se acepta el riesgo y aquí se entiende que el viaje no va a ser limpio ni justo, pero va a ser auténtico. Yendo a rumbo a la isla de la muerte, la llegada es el verdadero punto de quiebre de la película. Hasta aquí, la historia parecía una aventura con tintes oscuros, pero cuando la luna ilumina a la tripulación del Perla Negra y revela sus cuerpos convertidos en esqueletos, la película cambia de género emocionalmente. Ya no estamos ante villanos carismáticos, sino estamos ante condenados, gente luchando por sentir. La revelación no se presenta como algo espectacular, sino como algo perturbador. No hay música heroica, no hay admiración, simplemente hay vacío. Porque la inmortalidad que se nos muestra no es un regalo, es una existencia hueca. Los piratas no sienten placer, no sienten dolor, no sienten hambre, no sienten ni siquiera saciedad. Toman, comen, beben y no sienten ningún tipo de placer. Están atrapados en un estado eterno, donde nadie importa realmente. Y ahí la película suelta su primer gran tesis: vivir para siempre no sirve de nada si no puedes sentir que estás vivo. Yéndonos a la mente de Elizabeth, ella misma empieza a entender que algo está profundamente mal, no solo porque los piratas no mueren, sino porque no disfrutan nada. Comen sin saborear, beben sin embriagarse, se ríen sin alegría real. Es una de las representaciones más crudas de la depresión existencial que se ha visto en una película familiar. Aquí la inmortalidad se presenta como una cárcel emocional. Elizabeth, que viene de una vida rígida pero llena de sensaciones, se enfrenta a algo peor que la muerte, una eternidad vacía. Y en ese contraste la película deja claro que el sufrimiento no está en morir, sino en no poder sentir absolutamente nada. Por otra parte, Barbosa explica la maldición y lo hace con una calma que asusta. Habla del oro azteca robado, de la sangre necesaria para romper el hechizo, pero sobre todo habla del castigo. No se presenta como un villano clásico que disfruta hacer el mal. Se presenta como alguien cansado, harto, desgastado por siglos de existencia sin sentido. Su discurso es uno de los más filosóficos de la película. Aunque está envuelto en una historia de piratas, Barbosa no quiere poder. Quiere volver a sentir el calor del sol, el sabor de una manzana, el placer del vino. Quiere volver a ser humano. Y aquí la película plantea algo incómodo. La ambición no siempre nace del deseo de tener más. A veces nace del miedo a perder lo poco que nos hacen sentir vivos. Por otra parte, cuando Jack entrega a Will, el espectador se siente traicionado, obviamente nosotros. Y es intencional. La película te obliga a preguntarse
si Jack realmente es diferente a los demás piratas. Pero si miras con atención, esta traición no nace del odio, sino del instinto. Jack actúa como alguien que ha sobrevivido demasiado en un mundo injusto. Esta escena es importante porque rompe con la idealización del protagonista. Jack no es un héroe puro, es un sobreviviente en un mundo terrible. Y muchas veces sobrevivir implica decisiones normalmente injustas y moralmente grises. La película no justifica la traición, pero tampoco la condena del todo. Simplemente la presenta como parte de la vida en donde la confianza siempre ha sido un lujo. Jack es abandonado en la isla desierta, sin barcos, sin armas, sin balas, sin aliados. Este castigo es irónico, porque Jack siempre ha vivido sin nada, excepto su ingenio. Y es ahí donde la película muestra quién es realmente. Cuando le quitan todo lo externo, solo queda lo interno. Jack no sobrevive por fuerza ni por suerte. Sobrevive porque piensa, porque observa y porque no se rinde al pánico. Esta escena es una lección silenciosa de la creatividad en una forma de resistencia. Y a veces es prácticamente lo único que nos salva. Jack, enfrentando ya la situación para poder escapar de la isla de las tortugas, lo ve algo absurdo, pero a su vez profundamente simbólico. Jack sobrevive aferrándose a lo improbable, a lo que nadie más considera viable. Y eso conecta directamente con su personalidad. Jack siempre confía en caminos que otros descartan. Esta escena nos dice algo muy humano. Cuando estés en el fondo, la esperanza no siempre llega de forma épica. A veces llega disfrazada de una idea loca. Y solo quien se atreve a parecer ridículo logra sobrevivir. Y en este caso Jack reaparece cuando nadie lo espera. Y no vuelve gritando ni presumiendo. Vuelve en silencio, con un plan, básicamente bajo perfil. Aquí la película reafirma algo que nos ha insinuado todo el tiempo. Jack Sparrow no es un tonto, solo finge serlo porque así los demás bajan la guardia. Esta escena reivindica al personaje. El que parecía caótico resulta ser el más calculador de todos. El que parecía egoísta resulta tener una visión más amplia del juego. Y aquí entendemos que la inteligencia no siempre se presenta con solemnidad. En la batalla final, en la isla de los muertos, no se trata de quién pelea mejor, se trata de quién acepta la mortalidad. Cuando Jack se vuelve inmortal por unos segundos, la película juega con la ironía. Él, que siempre ha oído de la muerte, ahora necesita de ella para poder ganar. El momento en el que la maldición se rompe y Barbossa vuelve a ser humano es brutal. El disparo no es glorioso, es definitivo. Y ahí la película lanza su mensaje más fuerte. Solo cuando puedes morir, tus decisiones vuelven a tener peso. Y ahí es donde se rompe la maldición y en donde sentir duele, pero lo vale. Cuando los piratas recuperan la capacidad de sentir, no hay celebración exagerada. Hay silencio, hay lágrimas, hay alivio. Porque sentir implica dolor, sí, pero también implica significado. La película deja claro que una vida sin dolor tampoco tiene amor, ni alegría, ni ningún propósito. Aquí se cierra el arco filosófico de la historia. La mortalidad no es una condena, es prácticamente el mejor regalo. Porque solo cuando sabes que algo se acaba, lo valoras de verdad. Y en el final, prácticamente no es un cuento de hadas perfecto. Jack es condenado, escapa otra vez y sigue siendo perseguido por recuperar el Perla Negra. Al final la peor maldición no es morir, es vivir sin sentir, sin elegir y sin preguntarse si verdaderamente la vida que llevamos es nuestra. Si esta historia te dejó perplejo o de alguna manera pensando, deja tu buen like, suscríbete y activa la campanita para que sigamos cuestionándonos juntos lo que vemos, lo que sentimos y lo que creemos de alguna manera entender. Yo soy Yadrex y nos vemos en el próximo viaje. Chao, chao.